sobre esperar. Vamos a hablar sobre esperar, mis hermanos y hermanas, ¿verdad? ¿Sí? ¿A quién le gusta esperar? Levanten la mano, si me tomo una selfie con usted, y lo subo a mi Instagram diciéndome, aquí junto a mi héroe, que le gusta esperar. Pero a casi nadie le gusta esperar. Y en la Biblia hay muchos ejemplos sobre este tema, ¿verdad? ¿Sí? Hay muchos ejemplos de aquellos que esperaron y triunfaron. Así como aquellos ancianos, ¿verdad? Se llamaba Simeón y su esposa Ana, ancianitos que tenían muchos tiempos, ¿verdad?, de servirle a Dios en el templo con un corazón puro. Y Dios les había dicho de que no se iban a morir sin ver, ¿verdad?, al verbo hecho carne. Y pasaron los años, ellos fielmente esperaron. Y un día llegó, ¿verdad?, José y María con un bebé. Y el Espíritu Santo le reveló a sus ancianos que la espera se había acabado. Y vemos en Lucas 2, 25 al 35, cómo, ¿verdad?, ellos son un buen ejemplo de personas que esperaron y triunfaron. Aunque también en 1 Samuel 3, el 8 al 14 está un ejemplo de alguien que no esperó y por no esperar le fue mal. Saúl, ¿verdad? Sí, en su primera batalla como rey de Israel, Saúl tenía que esperar a que llegara el profeta Samuel a hacer un holocausto y después ya se podían ir a la guerra tranquilos y tranquilas. Pero la Biblia relata de que Saúl no quiso esperar, tomó el lugar que no le correspondía y pues ahí comenzó su descenso. Gente que supo esperar y que le fue bien, gente que no supo esperar y le fue mal. Pero también, mis hermanos y hermanas, en la Biblia hay ejemplos de gente que esperaron y fracasaron también. Fracasaron porque no supieron cómo esperar. No supieron esperar de la manera correcta, como las 5 vírgenes insensatas. Estaban en el lugar correcto, estaban esperando también. Pero les faltaba un aceite extra, ¿verdad? Esperaron y esperaron y esperaron. Se despertaron cuando anunciaron que llegó el novio, ¿verdad? Sí. Pero fracasaron esas 5 vírgenes insensatas. ¿Por qué? Por no esperar de la manera correcta. Pero hoy en esta prédica vamos a tomar como ejemplo la vida del rey terrenal más famoso de la Biblia. Sí, vamos a hablar acerca de la vida de David. Es que David esperó mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo para entre ser pastor de ovejas y ser el rey de Israel. Pasaron aproximadamente 15 años, ¿verdad? ¿Sí? Fue ungido David por el profeta Samuel cuando era un joven pastor. Probablemente alrededor de unos 15, 17 años quizás. Eso está en 1 Samuel 16, 13. Sin embargo, no ascendió inmediatamente. David pasó muchas dificultades, incluyendo la persecución del rey Saúl. Primero, David fue reconocido como rey de Judá en Hebrón, pasado mucho tiempo, ¿verdad? A la edad de 30 años. En 2 Samuel 2, 4 está ahí. Luego, después de que lo ascendieron como rey de Judá solo en Hebrón, pasaron otros 7 años más para que se pusieran de acuerdo con la casa de Saúl, para que hoy sí, en 2 Samuel 5, 3, ya comenzara a reinar sobre todo Israel. Esperar. Comencemos a esperar, mis hermanos, comencemos a esperar bien, comencemos a esperar en Dios. Vayamos por favor a 1 Samuel 16, del 13 al 23. Si Antonio me regalás la cita ahí. 1 Samuel 16, del 13 al 23. Primer libro de Samuel, capítulo 16, dice: Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y en aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David.
Se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Avanzame ahí. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Muy importante esto. Y Jehová estaba con él. Sigamos avanzando. Dice: y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Hermanos, hermanas, qué bonito, ¿verdad? Sí, David estaba despreciado allá por su papá, por sus hermanos, por su familia, mientras estaba preparando un gran banquete con el profeta de Dios, con el profeta de Israel. David lo tenía por allá a un lado, ¿verdad?, pastoreando ovejas. Dios dirigió a Samuel para que lo mandaran a llamar. Y que no iban a comer, no iba a comenzar nada, la fiesta no iba a comenzar, el banquete, sin que David no estuviera presente. Y llega ahí, ¿verdad?, un poco sucio, quizás, cansado. Los hermanos de David estaban perfumados, él llegó con perfume de oveja, ¿verdad? Sí. Pero Dios en ese momento, pues, lo ungió como futuro rey de Israel. Y comieron y celebraron y hubo un gran banquete y el día se terminó. ¿Qué pasó después? David siguió con sus ovejas. Así es, Señor. David siguió, ¿verdad?, en su rutina. Pero esa rutina fue interrumpida, ¿verdad?, cuando una vez lo mandaron a llamar del palacio. El palacio dijo: hoy sí, se me va a cumplir. No sé si pasó unas semanas, un mes, 2 meses, la Biblia no lo especifica, pero sí pasó poco tiempo desde que Samuel ungió a David como rey al momento en que David fue al palacio. Pero mis hermanos, leímos, ¿verdad? ¿Sí? David no fue como rey al palacio. La primera vez que David entró al palacio de Israel fue como siervo. Fue como siervo, mis hermanos, ¿sí? ¿Cuántos hermanos queremos servir al Señor, verdad? Pero solo en los puestos más reconocidos. Solo a donde está la mucha propaganda, donde está la foto, donde está, ¿verdad?, las ciertas ventajas que los siervos de Dios tienen facilidades quizás. Y solo ahí queremos servir. Y nada más que ahí. Sin embargo, mis hermanos, leemos que David comenzó sí en el palacio, pero comenzó desde abajo, ¿verdad? ¿Sí? Comenzó desde cero probablemente. David se fue al palacio como sirviente, pero no como cualquier sirviente. David halló gracia ante Saúl y ante los demás que estaban en el palacio. ¿Por qué David halló gracia? Porque era bueno en lo que hacía y porque Dios estaba con él. Ay, hermano, yo no soy bueno en nada. Mentira, hermano. Dios a todos nos ha dado dones y talentos, ¿verdad?, para que los pongamos en su servicio, ¿verdad? Sí. Tal vez no todos pueden ser predicadores, tal vez no todos pueden ser bateristas o cantantes, tal vez no pueden todos estar manejando una cámara, que se siente raro estar del otro lado de la cámara, usualmente yo estoy ahí tomándola, pero bueno, no todos podemos estar haciendo lo mismo, pero sí estoy seguro que Dios a todos nos ha dado dones y talentos. Amén. Así que, hermano, averigüe cuál es el suyo. Si usted no lo sabe aún, averigüe, pida a Dios en oración diciéndole: Señor, ¿cuál será mi talento? ¿Cómo puedo ser de bendición para los demás? Ay, es que yo solo sé orar. Bendiga a los demás con su oración, mi hermano, mi hermana, ¿verdad?
Que yo solo sé, yo solo soy bueno en limpieza, yo eso aprendí. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Sí, ayuda a que la casa de Dios se mantenga reluciente con su servicio. Amén, amén. ¿Sí? Hay que descubrir para qué somos buenos, para qué Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Y hacerlo de una manera excelente. De tal manera en que el día que faltemos se note. Entramos un domingo a la iglesia y olemos algo raro, ¿verdad? Sí. Entramos por esa puerta que cerca de los baños y olemos algo raro. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué los baños están, huelen hoy? Es que la hermana tal no vino. Con razón, ¿verdad? Que la hermana siempre lo limpia bien y se mantiene oloroso todo. ¿Y por qué este domingo fue un desastre lo de las luces? ¿Por qué este domingo los hermanos estaban cantando cuán hermoso tu nombre es? Y en la pantalla salía alabaré, alabaré. Es que faltó Antonio. Es que Antonio sí se pone, ¿verdad? Sí, como dicen los hermanos a las pilas. Antonio sí va de acorde con lo que se canta, ¿verdad? Hace bien su trabajo Antonio. Tan bien lo hace Antonio su trabajo que cuando no viene se nota, ¿verdad? Sí, porque algo falla, algo pasa. Mis hermanos, ¿saben qué pasa cuando Dios está con uno? Leamos el final del verso 23. Antonio, si me lo pones, 1 Samuel 16, el versículo 23. Leamos el final del verso 23. Cuando Dios está con alguien y ese alguien llega a un lugar, el diablo no puede estar ahí por mucho tiempo, mis hermanos. Así es. Así fue el comienzo de David. Así fue el comienzo de la espera de David. Dios lo llevó al palacio para que conociera cómo eran las cosas ahí, desde abajo. Pero David se esforzaba por hacer bien las cosas. No perdió su comunión con Dios. Así como adoraba con las ovejas, adoraba en el palacio con los consortes del rey. Así, ¿verdad? Como alababa a Dios en los montes él solo, así comenzó a alabar a Dios en el palacio. Imagino que David, si lo llevaron al palacio para tocar el arpa, es porque tenía experiencia. Y vimos leímos un poquito atrás que la familia como que no lo quería mucho en la casa. Así que esa experiencia con el arpa de David, pues no la tuvo en un escenario, no la tuvo en la casa. La experiencia de David la agarró con el arpa ahí con sus ovejas, ¿verdad? Ahí en los montes, en los llanos de Israel. Pero así como David alababa, ¿verdad? Cuando estaba siendo un simple pastor quizás nada más, así David comenzó a alabar a Dios en medio del palacio. ¿Y qué pasaba, verdad, con Saúl cuando David adoraba y tocaba el arpa? El espíritu inmundo lo dejaba en paz. Hermanos, a veces la espera comienza, ¿verdad?, desde abajo. A veces la espera nuestra bendición no comienza desde arriba. Pero hay que hacer algo. No hay que quedarnos, ¿verdad?, petrificados. No sé si en los demás países de América Latina, pero por lo menos en mi querido El Salvador, hace 3 años, en algunas salas de espera, ¿verdad?, era una espera activa porque había muchos asientos y uno se sentaba, pues, gracias a Dios, porque no era parado, pero iba corriendo. O sea, el primero que estaba sentado en el primer asiento se paraba porque le iban a atender y los demás tenían que correr. Y era como un juego de la silla, ¿verdad? Que estaban ahí. Y no te podías dormir porque te iban a quitar la silla, ¿verdad? ¿Sí? La espera en Dios no es una espera pasiva. La espera en Dios es una espera activa. Hermanos, no importa dónde el Señor nos lleve, importa que lo adoremos de corazón, importa que mantengamos nuestra comunión con Él. ¿Cómo es esperar en Dios? Vamos a preguntarle a Dios mismo. Vamos a leer su palabra. La Biblia en Salmo 27:14. Salmo 27:14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntase tu corazón. Sí, espera a Jehová. Como les decía, estar esperando no es estarse quieto, ¿sí?
La espera en Dios es una espera activa. Hay que esforzarnos todos los días con un corazón alentado por Dios. Es que el Salmo 27:14 no dice, aguarda a Jehová, relájate, acuéstate, duérmete mi hermano. No, aguarda a Jehová, esfuérzate. Y ese esfuerzo se va a producir en nosotros por un aliento en nuestro corazón. Y ese aliento en nuestro corazón viene por esperar en Jehová. Amén. Gloria a Dios. Otro salmo, el Salmo 37, versículo 7. Salmo 37, versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. A veces nos dejamos alterar por situaciones o personas. Y de nuestra boca, mi hermano, de nuestra boca salen, ¿verdad? Cosas que no deberían salir. ¿Sí? Palabras que matan la fe de alguien, ¿verdad? Pero aquí dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. ¿Cómo es esperar en Jehová? Cambiar nuestro vocabulario, ¿verdad? ¿Sí? En vez de quejarnos, no, es que Dios nunca me responde, es que yo voy a la iglesia, es que yo ofrendo y que yo diezmo, ¿verdad? Y Dios nunca me responde. Cambiar esas palabras, ¿verdad? ¿Sí? Por palabras de fe, por palabras de bendición. Ay, hermanos, no se me ocurre ninguna palabra. Aprende a hacer un salmo. Por ejemplo, el versículo 7 del Salmo 37, ¿verdad? Si usted no haya que decir, y te sientes desesperado, y de su boca no quiere salir otra cosa más que queja, más que aflicción, más que angustia. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Amén. No te alteres, pero es que me altero, hermano. Para eso es la espera, para que usted aprenda a no alterarse. ¿Sí? No te alteres con motivo de que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Pues siempre a mí me afecta, a mí me está afectando la iniquidad de ese tipo, y a él le va bien y a mí me va mal. Ora por él. Hermano, exacto, ¿verdad? Sí, oremos por él. En ese tiempo de espera, Dios nos va moldando, ¿verdad? Sí. Aleluya. Es que a veces nosotros, ¿verdad? Sí cometemos un autocomplot, o sea, nos metemos zancadilla a nosotros mismos, ¿verdad? Sí, diciendo cosas que no debemos de decir, angustiándonos, dejándonos llevar, ¿verdad? Sí, por la situación. Dejemos un momentito los salmos y vayamos al libro de Lamentaciones. Lamentaciones 3, versículo 24. ¿Cómo esperar en Dios? Lamentaciones 3:24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Esperar en Dios es algo que va de adentro del alma de uno. Cuando estamos llenos de su palabra, cuando estamos llenos de su presencia, ¿verdad? ¿Sí? Jehová es nuestra porción diaria. ¿Quién es la porción diaria de los que no tienen a Jehová, de los que no le han conocido? Pues quizás el dinero, quizás su cuenta bancaria, quizás el reporte del clima, quizás las noticias. Y qué malo que nuestra porción sea eso. Porque si nuestra porción es las noticias que vemos, vamos a salir de la casa, ¿verdad? Muy negativos. Si nuestra porción, ¿verdad?, es el reporte del clima, que va a estar bien frío, o que caliente va a estar ahora. Aquí en casa, ¿sí, hermanos? Allá en Latinoamérica el clima es como estable, ya sabes, unos meses calor y otros meses llueve. Ya, para aquí en casa, canta cada rato. Hay que convertir a Jehová nuestra porción diariamente. Eso habla de una comunión diaria, ¿verdad? ¿Sí? Gloria a Dios. Nosotros comemos 3 veces al día.
¿sí? Nuestra porción diaria de alimento, ¿verdad? Pero ahora, ¿tendremos nosotros una porción diaria de alimento espiritual? Cuando tengamos nuestra porción diaria de alimento espiritual todos los días, la espera se nos va a hacer más fácil. Aleluya. La vamos a sobrellevar. Gloria a Dios. Pero estamos hablando de David, ¿verdad? Así que volvamos a los Salmos 42. Estamos aprendiendo a cómo esperar en Dios, mis hermanos. No me estoy pasando, ¿verdad? Sí, en un bestseller, ¿no? Cualquiera. No leí el libro El Secreto. No leí, ¿verdad?, ningún libro de cualquier gurú por ahí. No estoy hablándole de lo que un youtuber dijo, no. ¿Cómo esperar en Dios? Estamos aprendiendo de su misma palabra, ¿verdad? Salmo 42:11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El esperar en Dios incluye alabarle. El esperar en Dios incluye alabarle, mis hermanos. ¿Estamos bien? Le alabamos porque estamos bien. Si estamos mal, le alabamos porque aunque estemos mal, sabemos que Él está con nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Si estamos mal es cuando nosotros hacemos sacrificios de alabanza, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y por qué se refiere a la Biblia cuando dice que hay que hacer sacrificios de alabanza? Porque es muy bonito y muy fácil cantar, ¿verdad?, y adorar a Dios cuando todo está bien. Pero qué difícil es cantar y alabarle a Dios en medio de una necesidad, ¿sí? Se dice que la primera vez que en la Biblia, ¿verdad?, aparece la palabra adoración es cuando Abraham le dijo a sus siervos, ¿verdad?, espérenme aquí, yo voy a ir con el muchacho para arriba a adorar y luego regresaremos. Los sirvientes no tenían ni idea, mis hermanos, pero Abraham estaba diciendo: voy a subir solo con Isaac porque Dios me ha dicho que lo sacrifique a él. Y si esa es la manera de adorar a Dios, pues lo voy a hacer. Hermanos, qué gran sacrificio de alabanza, ¿verdad? Sí, qué bendita oportunidad, que fue la primera vez que en la Biblia, ¿verdad?, se escribe esa palabra adoración. En ese momento, cuando Abraham estaba decidido a quitarle su vida, la vida a su propio hijo, por obedecer a Dios, por alabarle a Dios. Hermanos, la luz de Dios se comienza a notar cuando nosotros le alabamos en nuestras noches más oscuras. Cuando estamos, ¿verdad?, en medio del dolor, y aún en medio del dolor podemos alabarle, Dios se manifiesta, mis hermanos. Que la espera no desespere. ¿Cómo es esperar en Dios? Es decir, que en los tiempos de espera, Dios nos enseña a insistir en buscarle diariamente, a esforzarnos en hacer lo correcto. No importa si es una semana o no importa si son años en los cuales nosotros tenemos que esperar. Hay que esforzarnos en hacer lo correcto. También la Biblia nos ha enseñado de que parte de la espera es cambiar nuestro vocabulario. Cambiar nuestro vocabulario mientras estamos esperando. Y muchas veces callar. Muchas veces callar. También hemos aprendido, ¿verdad?, que en los momentos de espera hay que alabar a Dios en lugar de dejarse abatir, de dejarse angustiar por las situaciones. David esperó porque sabía qué esperar. Ella tenía una promesa de parte de Dios que iba a ser rey. Primero fue sirviente, luego fue soldado, luego, ¿verdad?, tuvo rangos altos en la milicia de Israel.
Después fue fugitivo, él solito. Y luego fue líder de otros fugitivos que también andaban huyendo, ¿verdad? ¿Sí? Pasó mucho tiempo, pasaron muchas cosas. Pero David esperó en Dios. ¿Por qué? Porque sabía qué esperar. Él estaba claro, ¿verdad?, en la promesa que Dios le había dicho cuando tenía 15, 16 años. Él se recordaba, ¿verdad?, ¿sí?, cuáles eran las palabras de Samuel cuando sentía, ¿verdad?, ese aceite recorrer desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Vamos a otro salmo, Salmo 40. Salmo 40 del 1 al 5. Es que a veces nos desesperamos porque no sabemos lo que estamos esperando. Imagínense que alguien está en la sala de espera, ¿verdad?, en un aeropuerto, y está enfrente de esa televisión donde aparecen todos los vuelos, los números de vuelos, hacia dónde van. Es un poco tedioso estar ahí, ¿verdad?, en una sala de espera. No sé por qué le dicen así, porque a veces yo siento que son salas de desesperación o de espera, ¿verdad? Pero imagínense que alguien está ahí sentado sin saber a dónde va. Puede pasar todo el tiempo ahí, puede vivir ahí en el aeropuerto, porque no sabe a dónde va. Y a veces eso nos desespera. Es que yo no sé. David sí sabía. Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras las mentiras. Poderoso este versículo 5. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Quieren un consejo para aguantar la espera? Sepan lo que están esperando, y nunca dejen de desearlo. Hay que esperar algo que valga la pena. ¿Por qué Jacob esperó 14 años a Raquel? Porque valía la pena. Para Jacob valía la pena Raquel. 7 años. Mi suegro me engañó. ¿Qué tengo que hacer para estar casado con lo que yo quiero, en verdad? Otros 7 años. Pero lo esperó, porque Raquel valía la pena para Jacob. ¿Sabe usted lo que está esperando? ¿Vale la pena para usted? Hermano, sepamos lo que estamos esperando, y nunca dejemos de desearlo. Volviendo a David, podemos decir que Dios no le había prometido ser el jefe del ejército de Saúl. Por eso cuando fue jefe del ejército de Saúl, no se conformó. Él buscaba más. Dios no le había prometido que iba a ser el jefe de 400 personas desplazadas. Por eso, ¿verdad?, no se quedó ahí. Pudo ser un caudillo, ¿verdad?, nada más. Pero no, él sabía que Dios no le había llamado para dar un ejército. Dios le había llamado a ser rey. David no se conformó con ser guerrero, porque él tenía la promesa del reino. No solo el ejército, sabía que ser guerrero, que ser forajido, que hacerse pasar por loco, ¿verdad?, ante el rey ante el rey Aquis, ¿verdad? Sí. Todo eso eran etapas para poder llegar al trono. Mis hermanos, hay que alinear nuestros sueños y visiones al plan de Dios para nosotros. Eso tiene que ver mucho a la hora de esperar, ¿verdad?
Recuerden, hay gente que esperó y le fue bien por esperar. Hay gente que no esperó y le fue mal por esperar. Hay otra gente que esperó, pero como no esperó bien, igual le fue mal. Hermano, para que nos vaya bien, hay que alinear nuestros sueños y visiones al plan de Dios para nosotros. Dios no tiene que alinearse a nuestros planes. Nuestros planes deben de alinearse a los planes de Dios. Amén. A veces hay que abandonar nuestros planes y sueños para seguir los sueños de Dios. Señor, así es. A sus 14 o 15 años, ¿cuáles podrían haber sido los planes de David? Los sueños de David. Ay, yo quiero tener mi propio rebaño, ya no quiero cuidar las ovejas de mi papá. Algún día yo voy a ser el dueño de mi propio rebaño. Seguía cantando. Algún día yo me voy a inventar una mejor arpa, porque esta está bonita, o sea, la sé tocar, pero me voy a inventar un instrumento musical y voy a ser cantante. Imagínense los sueños de David a sus 14, 15 años cuidando ovejas. David lo preparó como guerrero. Exacto, ¿verdad? Sí. Pudiera haber David soñado tener una casa adornada, ¿verdad? Con la cabeza de oso, con la cabeza de leones, con la cabeza, ¿verdad?, de lobos, de todos los animales que mató, protegiendo sus ovejas. Y yo me voy a mirar bien varonil y voy a ser el más macho de macho, y mi casa lo va a reflejar. Pudo haber sido un sueño del joven David. Pero hubo un día en que esos sueños fueron interrumpidos, porque llegó Samuel. Y David no tenía ni idea cuándo llegó. Cuando Samuel lo vio, Dios le dijo a Samuel: este es, a eso ungime. Y de repente a David se le cambiaron los sueños, ¿verdad? ¿Sí? Se le cambiaron los sueños. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios le dio una promesa que superaba cualquier sueño que un adolescente pudiera tener en ese tiempo. Si David soñaba, ¿verdad?, con tener su propio rebaño, no era nada con ser rey. Si David soñaba, ¿verdad?, así con ser un buen cantante, David no tenía ni idea. Hermanos, a veces nosotros tenemos sueños y está bien, pero a veces esos sueños que tenemos, aunque no sea nada malo, no van de acuerdo al plan que Dios tiene para nuestra vida, y nos aferramos a esos sueños, y nos pasan cosas. Dios permite que nos pasen cosas para que nosotros soltemos eso al cual nos estamos aferrando. Hermanos, Dios cambia sueños. Dios tiene sus propios planes. Y los planes de Dios, créanme, son mejor. Así es. Son mejor. Jeremías 29:11 dice que Él sabe los planes que tiene para nosotros, planes de bien y no planes de mal. Es que estoy casi seguro que David no soñaba con ser rey. Es que en ese entonces, vamos, ni todo Israel sabía que era ser un pueblo con un rey, porque Saúl era el primer rey. Habían pasado con jueces, con profetas, pero eran sus primeros años del país con un rey. David no creo que haya soñado con serlo, pero vino Dios por medio de Samuel y a David le entregó una promesa que cambiaría sus sueños. Si David se hubiera aferrado a su sueño de ser el mejor músico, nunca habría aceptado ser soldado. Porque no, yo no quiero aprender a utilizar armas, yo quiero aprender a utilizar instrumentos musicales. ¿Por qué? Porque mi sueño es ser el mejor músico de Israel. Si David se hubiera aferrado a su sueño de tener su propio rebaño, hubiera ganado dinero en el palacio, tocando para Saúl, y se hubiera ido. Cuando hubiera tenido la cantidad de dinero suficiente para comprar su propio rebaño, David se hubiera ido. ¿Por qué? Porque se hubiera aferrado al sueño que tenía de joven. David aceptó los planes de Dios para su vida. No creo que haya sido quizás de la noche a la mañana. Yo sí creo que David tuvo dudas, pero estoy seguro
También que hubieron días de gloria y días de humillación para David. Momentos en que fue apoyado, momentos en que fue abandonado. Hubo días en que escuchaban a las muchachas del pueblo cantar: Saúl mató a miles, David a los 100,000. Pero también hubo otro momento, ¿verdad?, que escuchaba a los hombres de Saúl decir: allá va, alcancémoslo, apúrense. Y David tuvo que correr más rápido que los soldados de Saúl. Pero en su trayectoria, David alineó sus sueños a la promesa dada por Dios. En 1 Samuel 24, si me das, Antonio, podemos leer cómo David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y luego convertirse en rey. A los demás pueblos así pasaba, ¿verdad? Así pasaba a veces. Alguien mataba al rey y el que mataba al rey se quedaba como rey. Era normal en esos tiempos, ¿verdad? David tuvo esa oportunidad, pero sabía que no era ese el camino, que Dios haría algo para coronarle a él sin necesidad de matar al rey actual, porque David también sabía que Saúl había sido ungido como él. Cuando la mente, el corazón y el espíritu de David ya estaban listos para reinar, Dios le fue despejando el camino, mis hermanos. Ay, yo no sé por qué no tengo lo que Dios me ha prometido. Es que no está listo todavía. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué sigo esperando? Es porque en esa espera Dios nos está amoldando. Dios nos está preparando para poder recibir, ¿verdad?, lo que Dios nos ha prometido. Así es. David no se autoproclamó rey. Aunque tuvo dos oportunidades de matar a Saúl, David no se autoproclamó rey. A David, mis hermanos, a David lo llegaron a buscar para reinar. A David lo llegaron a buscar para reinar. Yo no sé lo que usted está esperando, mi hermano, pero lo que sí sé es que si nos dejamos alinear por Dios, vamos a experimentar el cumplimiento de sus promesas. Entendemos ahora quizás por qué nuestra espera ha sido tan larga, tan pesada y tan desgastante. Es que quizás estamos esperando el cumplimiento de nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Mis hermanos, para ir ya acabando, creo que ya se dieron cuenta de que permítanme. Creo que ya se dieron cuenta de que estaba haciendo algunas pausas intencionadas. Y esto lo he hecho para desesperarlos un poco, sí, a ustedes. Porque se supone que las predicaciones deben ser fluidas, sin interrupciones. Y que cuando el predicador pausa para tomar algo como yo, para pedir un amén, aleluya, o para aplaudir. A veces nos desesperamos por cositas, mis hermanos. A veces nos desesperamos cuando las cosas no salen como nosotros planeamos. ¿Ustedes creen que el joven David, el día después de ser ungido por Samuel, en frente de su familia, no comenzó a imaginarse, ¿verdad?, ¿sí?, cómo serían las cosas cuando él fuera rey? Yo voy a llegar a ser rey, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y me van a coronar, y la corona va a ser aquí, y la corona va a ser allá. Imagínense los sueños de David después, ¿verdad?, ¿sí?, de ser ungido por Samuel. Yo creo, ¿verdad?, según lo escribe la Biblia, todo lo que pasó a David fue muy distinto a lo que él se imaginó. Pero hubo algo que David siempre mantuvo: su fe en Dios, producto de su relación con él. Leamos los últimos versículos de esta meditación. Vamos a 2 de Samuel, Antonio. 2 de Samuel 5, del 1 al 5. Segundo de Samuel 5, del 1 al 5.
Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 16 años y medio. Era David de 15 años y 3 meses. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén, sobre todo Israel, reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Hermano, Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. Bien, gloria a Dios. Pero hay que entender que vamos a tener un tiempo de espera. Confíen que hoy hemos aprendido algo al respecto. Aleluya. Si usted quiere aprender a esperar en Dios, prepárese para hablar en este momento. Santo. Si usted quiere pasar de la teoría a la práctica, le invito a ponerse de pie y a orar conmigo, mi hermano. Todos los que quieran que Dios le indique cuál es su voluntad. Si usted en este momento no está muy seguro de cuál es la voluntad de Dios para su vida, le invito a ponerse de pie y a preguntarle a Dios en este momento en oración. Cierre sus ojos para que no se distraiga nada más. Aleluya. Cerrar los ojos no es algo mágico, porque sirve para no distraerse. Le invito a que ore conmigo, ¿verdad? Y a decirle: Señor, gracias por enseñarme sobre cómo esperar. Sí, Señor. Ayúdame a esperar en ti. Señor, ayúdame a saber qué esperar. Dame de tus sueños, Señor. Si hasta este momento yo me he estado aferrando a hacer mi voluntad, si hasta este domingo yo he estado, ¿verdad?, afligido, porque quiero que mi voluntad se haga, y tal vez no es algo malo, y tal vez yo estoy peleando interiormente contigo, queriendo a que tú cedas a mi voluntad. En este momento me arrepiento y te pido perdón, y me entrego a ti, y te pido: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Muéstrame cuál es tu voluntad para mi vida. Así voy a saber qué esperar, y así voy a desear con ansias esa promesa que me has dado. En el nombre de Jesús te lo ruego. Ayúdame a esperar. Ayúdame a cambiar mi lamento por baile. Ayúdame, Padre Celestial, a desearte a ti, a que tú seas mi porción diaria, Ayúdame a mantener una fe firme basada en mi relación personal contigo. Ayúdanos, Señor, a saber esperar. Ayúdanos a no desesperarnos en los tiempos de espera. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder mantener siempre una esperanza, una comunión contigo. Ayúdanos a hacer lo correcto. Ayúdanos a hacer las cosas y a hacerlas bien, para tu gloria y tu honra, Padre Celestial, y para la bendición de otros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Amén.